Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo el peluchito de Anya Quimera. Abajo en la descripción les dejo los materiales, así que comencemos con el tutorial. Comenzamos con un anillo mágico de 6 medios puntos. Acá vamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Aquí vamos con el primer punto. Marcamos. En el mismo lugar hacemos el aumento, o sea, otro puntito en el mismo lugar. Y continuamos haciendo 2 puntos en cada punto hasta llegar al final de la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un medio punto, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos y en el siguiente un aumento. Repetimos un punto bajo y en el siguiente un aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Acá vamos con el primero, marcamos el segundo punto y aquí en el tercero vamos a hacer nuestro primer aumento. Repetimos 2 puntos bajos, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 30 medios puntos. Acá vamos con el primer punto, marcamos 2, 3 y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repetimos 3 puntos, un aumento hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 6 vamos a repetir esta secuencia de 4 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 36 medios puntos. Acá vamos con el primero, marcamos 2, 3, 4 y nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia por toda la vuelta. En la vuelta número 7 vamos a repetir esta secuencia de 5 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 42 medios puntos. Comenzamos con el primer punto, marcamos 2, 3, 4 y 5 y en el siguiente haremos nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda la vuelta. En la vuelta número 8 vamos a realizar esta secuencia de 6 puntos bajos, un aumento, repitiéndola por toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 48 puntos bajos. Comenzamos con nuestro primer punto, marcamos 2, 3, 4, 5 y 6 y en el siguiente haremos nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 9 vamos a realizar esta secuencia de 7 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tiene que quedar 54 medios puntos. Acá voy la primera, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí nuestro primer aumento.
Y repito esta secuencia de 7 puntos bajos, un aumento, hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 10 vamos a hacer esta secuencia de 8 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 60 medios puntos. Acá voy con el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 11 vamos a hacer esta secuencia de 9 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 66 puntos bajos. Acá voy con el primero, marcamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en el siguiente haremos nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. Desde la vuelta número 12 a la 24 vamos a hacer vueltas de 66 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. Una vez listas nuestras vueltas, vamos a colocar los ojos. Los vamos a colocar entre la vuelta número 16 y la vuelta número 17. Con una separación de 13 puntos bajos. Nos tendría que quedar de esta manera. Yo utilicé ojos número 16 y corté un poquito de tela blanca para hacerle el iris. Continuamos con la vuelta número 25, realizando esta secuencia de 9 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 60 medios puntos. Acá voy por el primer punto, 1, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aquí nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia hasta llegar al final de la vuelta. En la vuelta número 26 vamos a realizar esta secuencia de 8 medios puntos, una disminución. Al final nos tienen que quedar 54 medios puntos. Acá voy con el primero, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y aquí iría nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 27 vamos a realizar esta secuencia de 7 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 48 medios puntos. Acá voy con el primero, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí iría nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 28 vamos a realizar esta secuencia de 6 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 42 medios puntos. Acá voy 1, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí nuestra primera disminución. Y continúo haciendo esta secuencia durante toda nuestra vuelta.
Continuamos con la vuelta número 29, realizando esta secuencia de 5 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 36 medios puntos. Acá vamos 1, marcamos, 2, 3, 4, 5 y aquí en el siguiente iría nuestra primera disminución. Y realizamos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 30 vamos a realizar esta secuencia de 4 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 30 medios puntos. Pero en esta vuelta solo vamos a agarrar la hebra trasera de nuestro tejido. De esta manera vamos a ir tejiendo. Vamos con el primer punto. 1, marcamos. 2, 'solo la hebra trasera, 3, 4 y aquí nuestra primera disminución. Nos vamos a saltar un punto. No tejemos ese y tejemos el próximo. Y de esta manera tejemos toda nuestra vuelta. Una vez terminada esta vuelta nos va a quedar como esta formita, que ahí es donde coseremos el cuerpo después. En la vuelta número 31 vamos a realizar esta secuencia de 3 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Acá voy el primer punto. Marcamos. 1, 2, 3 y aquí en el siguiente punto una disminución. Y continuamos haciendo 3 puntos, una disminución hasta el final de la vuelta. Continuamos con la vuelta número 32 realizando esta secuencia de 2 puntos bajos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 18 medios puntos. Acá voy con el primero. Marcamos. 2 y en el siguiente punto nuestra primera disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Vamos a aprovechar a rellenar nuestra cabeza. Estiramos un poco el hilo y rellenamos con vellón siliconado. En la vuelta número 33 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, una disminución. Repitiéndola por toda la vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 12 medios puntos. Acá voy con el primer punto. Marcamos. Y en el siguiente, nuestra primera disminución. Y continúo repitiendo esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 34 vamos a hacer una serie de disminuciones. 6 disminuciones seguidas en total. Aquí vamos con la primera. Y continuamos haciendo disminuciones hasta llegar al final. Una vez aquí, con nuestra aguja lanera terminamos de cerrar nuestro hoyito. Vamos a pasar por la hebra delantera de cada uno de los puntos. Una vez pasados, tiramos del hilo y escondemos el final de la hebra por dentro de nuestro amigurumi. Y aquí terminamos la cabeza. Ahora continuamos con el cuerpo. Comenzamos con hilo color rosa, haciendo un anillo mágico de 7 medios puntos. Acá voy 1, 2, 3,
4, 5, 6 y el último 7. Cerramos nuestro anillo mágico. En la vuelta número 2 vamos a realizar un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 14 medios puntos. Aquí vamos con el primer aumento. Voy a marcar el primer punto que hice y en el mismo lugar hago el otro puntito. Y continúo haciendo aumentos durante toda la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 21 medios puntos. Aquí voy con el primer punto. 1, marcamos. Y en el siguiente hacemos nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 4 vamos a realizar esta secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Repitiéndola por toda la vuelta, al finalizar nos tienen que quedar 28 medios puntos. Ahí voy 1, 2 y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 5 vamos a realizar esta secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 35 medios puntos. Ahí vamos 1, 2, 3 y aquí en el siguiente nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 6 vamos a realizar esta secuencia de 4 medios puntos, un aumento. Nos tiene que quedar al final 42 medios puntos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente nuestro primer aumento. Y repito esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 7 vamos a realizar esta secuencia de 5 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 49 medios puntos. Ahí voy, 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. En la vuelta número 8 vamos a hacer 6 medios puntos, un aumento. Al finalizar nos tienen que quedar 56 medios puntos. Acá voy 1, marcamos, 2, 3, 4, 5, 6 y aquí nuestro primer aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 9 a la 15 vamos a hacer vueltas de 56 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. En la vuelta número 16 vamos a realizar esta secuencia de 6 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 49 medios puntos. Aquí vamos con el primero. Marcamos. 2, 3, 4, 5, 6 y aquí nuestra primera disminución. Y repito esta secuencia durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 17 a la 29 vamos a hacer vueltas de 49 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. En la vuelta número 30 vamos a realizar esta secuencia de 5 medios puntos, una disminución. Al finalizar nos tienen que quedar 42 medios puntos. Acá voy 1, 2, 3, 4, 5 y aquí nuestra primera disminución. Repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 31 a la 33 vamos a hacer vueltas de 42 puntos bajos. Nos vemos al final de estas vueltas.
Continuamos con la vuelta número 34 realizando esta secuencia de 4 puntos bajos, una disminución. Al final nos tiene que quedar 35 medios puntos. Ahí voy, 1, 2, 3, 4 y en el siguiente nuestra disminución. Y repetimos esta secuencia durante toda nuestra vuelta. La vuelta número 35 y 36 van a ser vueltas de 35 medios puntos, o sea, un punto en cada punto de las vueltas anteriores. Nos tendría que quedar de esta manera. Hacemos punto deslizado, tiramos del hilo dejando suficiente para coser a la cabeza. Para los brazos comenzamos con un anillo mágico de 8 medios puntos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos tienen que quedar 16 medios puntos. Acá voy con nuestro primer aumento. Marcamos el primer punto y en el mismo lugar hacemos otro punto bajo. Continuamos con el siguiente aumento. Y repetimos esta secuencia durante toda la vuelta. Desde la vuelta número 3 a la 14 vamos a hacer vueltas de 16 medios puntos. Nos vemos al final de estas vueltas. Acá ya tengo listas nuestras vueltitas y voy a aprovechar a rellenar. Para cerrar nuestro brazo vamos a juntar el tejido de esta forma, vamos a atravesar la aguja por ambos lados y hacemos un punto bajo para cerrar. Vamos a hacer lo mismo en el siguiente punto. Y así vamos a ir cerrando todo nuestro bracito. Vamos a hacer un punto deslizado, tiramos del hilo suficiente para coser al cuerpo. Y de estos vamos a necesitar 2. Con amarillo iniciamos las patitas. Vamos a arrancar con un anillo mágico de 8 medios puntos. Comenzamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cerramos nuestro anillo. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Al finalizar nos quedaría 16 medios puntos. Aquí vamos con el primer punto, marcamos y en el mismo lugar hacemos nuestro aumento y continuamos haciendo aumentos por el resto de la vuelta. En la vuelta número 3 vamos a realizar esta secuencia de un punto, un aumento, repitiéndola durante toda la vuelta. Al finalizar nos tienen que quedar 24 medios puntos. Aquí vamos con 1, marcamos y en el siguiente nuestro primer aumento. Y seguimos haciendo un punto, un aumento durante el resto de la vuelta. Ahora vamos a cambiar de color a un color menta o celestito verdoso. Vamos a cambiar así, de esta manera. Cerramos el punto con el color verde. Y vamos a hacer 2 vueltas de 24 medios puntos. Un punto en cada punto de la vuelta anterior. Una vez listas las 2 vueltas, continuamos con la vuelta número 6 realizando 6 puntos bajos. Ahí vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Continuamos con 4 disminuciones seguidas. Ahí vamos, la primera, la segunda disminución,
la tercera disminución y la cuarta. Nos iría quedando de esta forma y continuamos con 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el último 10. Antes de cerrar vamos a cambiar de color a rosado. Cerramos el punto con el otro color. Tiramos bien del hilo y continuamos. Desde la vuelta número 7 a la 16 vamos a hacer vueltas de 20 medios puntos, o sea, un punto en cada punto de la vuelta anterior. Nos vemos al final de todas estas vueltas. En la vuelta número 17 vamos a realizar esta secuencia de un punto bajo, una disminución por 6 veces y terminamos con 2 puntos bajos. Ahí vamos el primer punto y aquí la primera disminución. Continuamos con un punto, una disminución, un punto, una disminución, otra vez un punto, una disminución, continuamos con un punto, una disminución, seguimos con un punto, una disminución y terminamos con 2 puntos bajos. Ahí vamos, 1 y el último 2. Una vez terminada esta vuelta, aprovechamos a rellenar nuestra patita. En la vuelta número 18 vamos a hacer una serie de disminuciones hasta poder cerrar nuestra patita. Serían como unas 7 disminuciones. Hacemos un punto deslizado, cortamos hebra para poder coser al cuerpo. Una vez terminado, con nuestra aguja lanera terminamos de cerrar nuestro circulito. Vamos a tomar solo la hebra delantera de cada uno de los puntos y luego jalamos del cordón. Y de estas patitas vamos a necesitar 2. Hasta aquí llegó la primera parte de nuestro quimera. En la segunda parte terminaremos de poner todos los detalles. No te olvides de suscribirte y nos vemos en el próximo tutorial. Chau chau.